Muy buenas noches a todos los radioescuchas y televidentes de Radio Latino 2. Un cordial saludo de parte de Luis Montalvo desde Virginia. También tenemos con nosotros, y como es costumbre y lógicamente, al dueño de la radio y del programa, Wellington Pérez. Buenas noches, Wellington. ¿Cómo está usted? Adelante, por favor. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Tendré con un programa muy interesante y creo que de mucha alegría para la comunidad latinoamericana y todos aquellos que esperaban que se den ciertos cambios. También le tenemos con nosotros a un amigo de la radio, pues a Jimmy Jiménez. Jimmy, muy buenas noches. Muy buenas noches, Wellington. Muy buenas noches, Luis. Un abrazo fraterno a toda la audiencia latinoamericana que nos escucha. Creo que son momentos muy placenteros, son momentos reconfortantes, llenos de espiritualidad. Sentimos esa vibra positiva para toda América Latina mediante este paso que ha dado pues nuestra hermana República de Venezuela, derrotando la tiranía en las urnas, luchando como todo buen soldado educado políticamente. Es como han logrado voltear esta situación adversa que se nos venía viviendo por muchos años en la democracia en nuestros países. Esto nos llena de entusiasmo, nos llena de alegría por nuestros hermanos venezolanos, y al mismo tiempo nos fortalece el espíritu de lucha, de aprender que no hay logro que no podamos alcanzar. Esta es una muestra grande para nosotros los ecuatorianos, ver esta transformación del pueblo venezolano y cómo ha luchado, y democráticamente, como todo pueblo digno y soberano, ha logrado salir del yugo, de las garras de un gobierno opresor, y se llega ya, se vive las instancias en un gobierno que prácticamente pues tendrá que aprender a respetar la voluntad del pueblo soberano. Así es, y como noticia, ¿no? Tratando de los temas que son hoy dos, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera como mensaje para Latinoamérica, ¿no? Pero ahora, hablando de Venezuela, en las noticias podemos ver que los militares ya han dado el reconocimiento del triunfo de los partidos de oposición, ¿no? Y lo grandioso de todo esto, y que hay que pensarlo y cogerlo con mucha calma, es el hecho de que todos los partidos políticos de Venezuela se unieron para poder lograr esta justa y gran triunfo, ¿no? En donde que la democracia, como lo dijiste, pues, se hizo presente, la voluntad del pueblo de que pensaron en el tiempo de que Hugo Chávez subió, iba a haber grandes cambios. Al principio considero que hubo grandes cambios. Recordemos que Venezuela salía de un gobierno sumamente corrupto como era el del señor Andrés Pérez, ¿no? Entonces, un gobierno fatal. Era un gobierno en democracia y todo, pero un gobierno fatal que llevó a la quiebra total de Venezuela. Es lo mismo que pasó con Argentina en su tiempo, con Menem. Entonces, esto abrió las puertas a que aparezcan estos revolucionarios que al principio parecían gente que iban a cambiar, a transformar el país, lo mismo de lo que nosotros sabíamos de tantos presidentes derrocados, pero lo único que pasó fue que estos supuestos revolucionarios aprovecharon este tiempo y creo que en cierta forma hicieron los primeros intentos, los primeros acercamientos para que el pueblo vea la labor que ellos pretendían hacer o querían hacer, pero con los nefastos y tremendos problemas que había de no tener una fiscalización, de no haber control sobre todos estos desmanes, cuando era la hora precisa para los países latinoamericanos de estar en el mapa político y económico. Económico tuvieron mucho, pero no lo supieron manejar con la calma, con la serenidad y con la inteligencia que se necesitaba para que hoy no pase lo que estamos pasando en los países latinoamericanos, que todavía nuestros compatriotas siguen saliendo de diferentes países de Latinoamérica para acá, para el país donde que muchos sueños se pueden cumplir si uno trabaja, se esmera, se esfuerza y es una persona honesta. ¿Qué piensa de esto, Luis? Los militares le están dando prácticamente de lado ya el apoyo
a los partidarios contrarios al gobierno de Maduro. Bueno, Wellington, en cierta forma a mí no me sorprende. Recuerde que la disciplina, la doctrina militar es justamente para defender al más débil y defender a su patria. Y pienso que por más ciegos que se querían hacer algunas dignidades dentro de la milicia venezolana, pues ya hubo un momento donde los que no han estado de acuerdo, pues no decidieron no callar más, ¿no? Porque a veces confunden la cuestión de obediencia y lealtad con esto de sumisión, ¿no? Pero parece que al fin la parte altiva de los militares venezolanos pues salió a flor y bien por Venezuela, bien por la patria de Simón Bolívar, donde siempre se ha dicho que los militares han sido el emblema de la libertad latinoamericana, entre comillas. Entonces sí me alegra mucho que haya salido porque es un coronel o general que ha salido pues justamente a apoyar en firme la voluntad del pueblo. Es que verdaderamente eso es lo que tiene que hacer la milicia y espero que esto también sea un llamado de atención para aquellos que todavía se mantienen callados dentro de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, unas fuerzas que siempre han demostrado de estar preparadas para defender al pueblo. Y es una de las cosas que a mí me preocupa de las nuevas enmiendas o reformas, como debería llamársela verdaderamente, sobre lo que mencionan de las Fuerzas Armadas para unirse a la policía para guardar y precautelar la seguridad del Estado. Pero en ningún momento se menciona la seguridad del ciudadano, del pueblo. Recuerde que cuando hablamos de Estados hablamos de la situación de gobierno como es legislativo, legislativo y judicial, ejecutivo, legislativo y judicial, o sea, los tres generalmente que se habla dentro de la democracia, pero en ningún momento se habla de cuidar el bienestar y la seguridad mental y física de los ciudadanos ecuatorianos. Esto es muy preocupante, más que todo en estas personas que han sido campeonas para manipular y llevar a la interpretación de su conveniencia, pues artículos a la misma Constitución, cuando les conviene es buena, que sirve para 300 años, cuando no, pues simplemente ha sido un papel más que debe ser tirado al tacho de basura. Entonces, esto es preocupante por el lado ecuatoriano, pero es muy agradable ver que al fin salió la casta militar en Venezuela. Y también hay que decir algo, la paciencia, la tolerancia y el valor de un pueblo que ha estado constantemente en las calles defendiendo y tratando de recuperar la democracia hasta con la muerte de sus propios hijos, porque recuerde que muchos ciudadanos venezolanos lamentablemente han sido víctimas de este tipo de dictaduras sanguinarias que lo único que han estado interesados en el bienestar de ellos, más no del pueblo. Así que esa es mi opinión, Wellington. Pero bien dicen, mejor tarde que nunca, ¿no? ¿Verdad? Esperemos que esto sirva también como ejemplo para Ecuador. Así es. Sí, podemos ver que, como te manifestaba, que Carlos Andrés Pérez fue el último presidente antes de Finado Chávez, pero justamente Chávez llegó en ese problema donde que Venezuela estaba siendo saqueada, según la información, por estos presidentes, por estos diputados, por esta gente que manejaba el gobierno en ese tiempo. Y no podemos ponernos un poquito ciegos, tampoco ni absurdos. Hay mucha gente de esa que está en esta parte de la unidad. Así es, ese es el grave problema que le ha sucedido a todos los gobiernos que han surgido precisamente de esa desconfianza, ¿no? De esa desconfianza que llevó a la apostasía política de las naciones latinoamericanas, en vista de tanta corrupción, de tanta demagogia, de pronto pues se vieron abocados a la decepción, a la desilusión, y los ciudadanos llegaron a creer en estos falsos líderes porque no todos, por supuesto, al principio han caído en vacíos, ¿no? Ha habido parte positiva dentro de cada uno de ellos, pero a medida que fueron viendo el crecimiento de ellos, prácticamente fueron, ¿cómo les diría yo?, insertados por estos caudillos, por estos de la vieja guardia, como decimos nosotros, que prácticamente son un virus corruptible, ¿no? Son un virus de la corrupción, un virus que entra
a los gobiernos a seguir la línea que han sostenido por durante décadas en Latinoamérica. Eso no solo lo ha tenido el problema Chávez, ni tampoco nadie puede dudar que el esposo de Cristina pues comenzó con un buen performance, cambiando muchas cosas que precisamente perjudicaban a Argentina. Igualmente Hugo Chávez pues dio los primeros pasos, llevando a tener un gran poder de convocatoria, un gran poder de liderazgo. Igualmente el Ecuador, que al principio se veía pues que habían cambios, pero tú sabes que este virus de la corruptela, que de la política tradicional, de la vieja, siempre va a estar ahí latente. Es un virus que no lo hemos podido exterminar. Y entonces esto es el mal que se penetra en todo sistema político y lo va a seguir corroyendo a tal punto de exterminarlo. Podemos ver claro el caso de Brasil en este instante. Miren dónde están. Gente que creíamos honesta, brillantes, y gente que creíamos que había puesto, se la ponía en un pedestal por sus logros alcanzados al principio, pero al final de la noche han terminado como todos de la misma manera, cayendo en el vacío de la corrupción, llevando a los pueblos pues a ese sistema de desesperación y de incredibilidad. Entonces, pero sí ha habido una parte positiva, es esa lección que aprenden los pueblos y que deja claro el mensaje que la mejor manera de mantener una democracia y de mantener un desarrollo de una nación es uniéndose y participando. De allí, que muchos podrán decir que la política es de los vagos, de los ociosos, de los que no tienen más que hacer en su vida, que hemos fracasado. Pero aquí está claro el mensaje que para cambiar las naciones necesitamos educarnos, necesitamos participar, que un pueblo en democracia necesita la participación de todos sus hombres, de todos sus ciudadanos, y ir educando a las nuevas generaciones y irles motivando a que participen en la vida política de la nación con civismo, con altura, con patriotismo, y estos son los resultados que podemos alcanzar. Nos queda claro la lección, nos queda un gran mensaje, un gran aprendizaje de todos estos sufrimientos que ha tenido Venezuela. Nosotros hemos sido testigos en esta lucha, hemos acompañado en esta lucha a nuestro país hermano, y hoy nos alegramos de la misma forma que ellos sienten en su corazón esa ansiada libertad. Todos los políticos víctimas de las persecuciones, de las opresiones, familias, hijos, se ha perdido mucha sangre, se ha derramado mucha sangre, se ha perdido muchas vidas, pero en el fondo nos queda una gran enseñanza para en el futuro nosotros preocuparnos más de participar en la vida política de todo nuestro país. Bien, sí, pero me queda todavía la inquietud, ¿no? De que de muchos programas que hemos hecho en esto de despertar latinoamericanos, siempre hemos tocado el tema de la honestidad, ¿no? Entonces, sabemos que los partidos políticos de la vieja guardia, como tú lo dijiste, de los antes, de los socialistas, eran corruptos. Y por esa razón, estos aparecieron como grandes líderes. Recordemos el tiempo de Fujimori. Fujimori, cuando llegó a la presidencia de Perú, él llegó porque justamente había demasiada corrupción, pero terminó corrupto, o sea, deshonesto. Entonces ahora podemos ver casi las mismas enseñanzas, ¿no? La deshonestidad, la cual ha llevado a estas personas a que el mismo pueblo se encargue de rechazarles. Estaba escuchando noticias de Argentina, ¿no? Y estaban diciendo que ya por ahí están apareciendo unos cuantos de esa misma vieja guardia de Menem. Y recordemos que los dos candidatos que estaban a presidentes y Macri, que le ganó al candidato de Cristina, los dos tuvieron que ver con Carlos Menem. Fueron de esa vieja guardia. Entonces, ¿qué nos espera aquí en Venezuela? No quiero ser del mal agüero ni cosas por el estilo, pero hay que analizar un poco esa situación. Recuerden que se unieron con personas de la vieja guardia de Carlos. Bien lo que decía Wellington, Luis, es verdad, por eso no hay que, como quien dice,
ponerlos en un pedestal, sino participar, exigir. Cada ciudadano tiene derecho a participar en política, aunque... Tenemos un poquito de problemas con el sistema de audio, así que esperemos que nuestros amigos se reconecten, que ya lo están haciendo. Ok, perfecto. ¿Aló? Que nos había caído la llamada, escucho el rato. Así es, Wellington. Ya lo Pero puse como al te aire. decía, Ya está en el aire, Wellington. O si quiere, yo sigo sí, siga, porque mientras como usted les se conecta comentaba, o sea, con Jimmy. de la honestidad, sí, yo ya me conecto ahora con Jimmy, porque es una parte terrible. La deshonestidad ha llevado a esta crisis de la política de Latinoamérica. Así que siga, Luis, por favor. No, así, en eso tiene toda la razón. Falta de honestidad, de pronto, digamos, vamos un poquito más allá. Yo creo que falta de principios. Y aquí no solamente hay que echar la culpa a los docentes o al sistema educativo, que de por sí es parte de la culpa, pero no toda la culpa. Tenemos también que ver los valores que nos han enseñado dentro de casa, y en eso tenemos que ser responsables nosotros, los que somos cabeza de familia, en tratar de que nuestros hijos vayan con buenos principios para su vida profesional y para su vida de adulto. No, eso es muy importante. Algo que decía Jimmy, que estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras no tanto, es el asunto de responsabilidades. Como les dije hace un momento, no podemos echar la culpa al pasado, porque el pasado es pasado y yo creo que forma parte del crecimiento de toda nación, sino que tenemos que ir madurando, y en esta situación creo que nosotros somos los únicos responsables de lo que nos sucede hoy día y lo que nos puede suceder el día de mañana. Lo que sí estoy de acuerdo con él es en la unidad, y voy a tratar de resumirlo en una célebre frase que dice: el caballo engorda con el ojo del amo. Y esto es sencillo, ¿por qué? Porque recordemos que el pueblo es el jefe de los gobernantes, no al revés, no los gobernantes los jefes del pueblo, como en este caso los famosos revolucionarios, a AP o Atraca País, como quieran llamárselos, o quieran que se los llame, piensan, ¿no? Ellos piensan que ellos son la máxima autoridad y no hay más, no escuchan al pueblo, es más aún, arremeten contra el pueblo. Entonces tenemos nosotros que aprender de esto, y verdaderamente de aquí para en adelante, no de aquí para atrás, tenemos que poner pautas, y una de las pautas es que el pueblo es el que manda, ¿no? Y no los partidos políticos ni los que llegan a ser los elegidos por votación popular, se puede decir, en ciertos puestos, que cuando llegan allá les da hasta el síndrome del nuevo rico. No, ¿a qué me refiero? Que no saben qué hacer con tanto dinero, como el caso que ha sucedido con el presidente Rafael Correa. Bueno, digamos presidente, porque definitivamente de presidente no creo que tenga mucho, porque ya lo ha demostrado, o sea, ha demostrado su incompetencia y su incapacidad para gobernar un país, y más que todo ha demostrado la incapacidad que supuestamente unos cuantos cartones le dan a él, ¿no? Y aquí cabe decir, bien dicen que el hábito no hace al monje. Aquí los títulos que él ha tratado de decir que son de él, porque yo ya tengo mis dudas, daban la garantía y la certeza que iba a ser un excelente presidente. Bueno, y ya vemos los resultados, con tanto dinero, y no pudo hacer absolutamente nada más que llevar al país a un caso de bancarrota o una crisis económica bien fuerte, y endeudada a todas las nuevas generaciones. Aparte, como decían, la falta de honestidad de él hacia el pueblo, de decir la verdad y no mentirse a él mismo, y dejar que muchos funcionarios
hagan y deshagan de los dineros públicos. Y bueno, no me crean a mí, crean a la justicia, ¿no? Ahí tenemos el famoso tragacheque. Tenemos el caso del asambleísta que recibió $800,000. Después la pusieron como chivo expiatorio. Ahora le dicen que le van a dar 3 años y $16 de multa. $16 de multa. O sea que por cada 3 años, tirando número, han hecho más o menos unos $250,000 por año. Un buen sueldo para estar encerrado. ¿Qué opinan ustedes, caballeros? Bueno, eso es terrible de hablar sobre los saqueos que han hecho, ¿no? Porque se están denunciando paulatinamente, están saliendo a la luz en Argentina, pues ya se está manifestando que ellos van a impedir que los servidores públicos, porque así es como se les denomina a todos aquellos que fueron elegidos por el pueblo, pero servidores públicos a la vez, ¿no? Que tienen que ser detenidos en caso de que quieran salir hasta que no se haga un informe y una respuesta de cómo se han manejado los dineros del pueblo, que espero que esto se dé así, porque eso marcaría la primera y mejor enseñanza de honradez, ¿no? Todas estas personas inmorales tienen que pagar las consecuencias por su mal manejo. Hay algo que sí, ya tenemos que tenerlo claro, ¿no? En Argentina cuentan pues que el petróleo, las minas de oro, de cobre en Argentina les dieron también tremendo boom para que ellos económicamente salieran del caos donde se les había dejado Menem, ¿no? Acá en este caso, en Venezuela, pues recuerden el petróleo les dio un tremendo empuje, pero la diferencia entre lo que fue Brasil con Lula da Silva, ¿no? Que también fue un revolucionario, pero él sacó adelante a ese país, le dejó un país en perfectas condiciones a esta presidencia revolucionaria que acabó con los recursos de esa gran nación que se pensaba que iba a ser un referente para Latinoamérica y un gran enganche para todos los negocios que se pudiera hacer con Europa, con Estados Unidos y todo para los países vecinos. Pero realmente no fue así. Lo mismo nos pasó acá con Rafael Correa. Pero lo triste de esto con Rafael Correa es que como usted decía, todos los títulos que le antecedían como un tipo muy capaz, muy inteligente, se vinieron abajo porque cualquiera que tenga dinero por demás en sus manos y le va a dar al pueblo, obviamente pero cosas que posiblemente no van a ser una gran utilidad, ¿no? Porque las lindas carreteras, sin trabajar con los agricultores ni con los empresarios, obviamente no van a tener ese servicio que debiera ser no solamente para el ciudadano común y corriente, sino para los empresarios que puedan movilizar sus productos tanto en el interior del país como en la exportación de los productos. Entonces, esto dejando claro que los títulos no son una garantía de que un presidente, por haber estudiado mucho, porque realmente ha estudiado, es capaz de ser un buen administrador, ¿no? Recordemos el caso del finado Velasco Ibarra. Era un intelectual a casta cabal, pero lamentablemente un mal administrador de un país, dejaba que las otras personas saquen. Y yo creo que este es el claro ejemplo de Correa, ¿no? El hecho que él sea un intelectual que también lo ponga un poquito en duda en cuanto a sus intervenciones, porque muchas de las veces ha tenido que salir más por prepotencia que por capacidad. Entonces ahí también hay un poco de vacío donde que nos hacemos esa pregunta. En realidad todos estos títulos son verdaderos y la parte que creo que le afecta a muchos de los países de Latinoamérica, ¿cuántos de los profesionales que han servido en estos gobiernos realmente tendrán títulos? ¿O es que les consiguieron los títulos para estar ahí? Porque ellos lo que buscaban era gente que esté respaldándoles todas las cosas que hacían bien o mal. Y en este caso tenemos la gran referencia del primo. Hasta el día de hoy no ha sido detenido y enjuiciado, no solamente por el caso Fisac, el caso más grande por el cual es el enjuiciado es que hubo una usurpación del título
y él cobró dinero de todos los ecuatorianos por una profesión que no tenía. O sea, ¿qué más evidencia para que este ciudadano esté detrás de las rejas? Y así pudiéramos seguir enumerando el caso de esta mutualista de ahorro y crédito en la ciudad de Cuenca, que era, quiero recordarme, teníamos acá el abogado Mejía, que estaba Quito, era abogado Quito, defendiendo a los de la Coopera, donde que el gerente principal de esta cooperativa era un alto dirigente de Alianza País. Entonces, el caso de las avionetas, que hasta ahora no sabemos qué es lo que ha pasado, y así pudiéramos hablar cosas como de allá de Argentina con el hijo de esta señora Cristina, que está muy cuestionado por los negocios y las cosas que no se ven muy bien. Entonces, esta parte, Jimmy, yo no sé cómo se va a poder manejar, ¿no? El hecho de que todas estas personas que cometieron estos abusos con el pueblo, con el país, de saquearse, que sabemos que las hijas de Chávez han sacado por múltiples medios de comunicación la gran cantidad de dinero que manejan cuando ellas han sido industriales, cuando han tenido grandes fortunas para ahora seguir manejando. Y en Ecuador, pues, hay mucha gente que tiene que ser cuestionada de cómo vivía antes de llegar a participar con el gobierno de la Revolución Ciudadana y la que tiene ahora. Es el mismo informe económico de la hermana del presidente Correa, ¿no? Si no están todos los millones, pero con los millones que tienen, con las profesiones que tienen, ¿cómo llegaron a tener esa cantidad de dinero? ¿Cómo piensas que podrá pasar esto Venezuela teniendo una mayoría en el Congreso? Si podrá realmente cuestionar y juzgar a todas estas personas que abusaron del poder. Bueno, yo en primer lugar pienso que los cambios tienen que comenzar a darse por el aspecto honestidad. Y una de las cosas más importantes es que la tarea no está terminada. Es decir, aquí empieza el problema para erradicarlo requiere de tiempo. Empezamos una nueva era, se puede decir así, pero el pueblo tiene que estar vigilante de las decisiones que toman los gobernantes. Aquí juega un papel importante la población, no permitir que se siga solapando la sinvergüencería. Porque ¿qué va a pasar en Venezuela, en Argentina, igual en Ecuador? Que los nuevos que llegan pues se hacen de la vista gorda de lo que hicieron los anteriores para de esta manera tener el mismo privilegio cuando ellos caigan en los actos de corruptibilidad, tal como ha pasado en los gobiernos anteriores, tanto en nuestro país como en Venezuela. Porque en realidad nosotros cuestionamos a quien se dice que participó en un gobierno, o cuestionamos a la cabeza principal, como en el caso de Febres Cordero, cuestionamos a Febres Cordero, pero no cuestionamos, por ejemplo, a Alexis Mera y a los hermanos Alvarado, que fueron parte de ese gobierno y que están en el gobierno actual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le estamos dando luz verde y solapando, este gobierno está solapando los atropellos y los actos de corrupción que tuvieron muchos políticos en el gobierno, tanto de Cito Durán Ballén, como el de Rodrigo Borja, como el de Atalá Bucarán, en el de Lucio Gutiérrez. Toda esta gente está inserta en este gobierno y naturalmente está siendo protegida de los actos de corrupción que han cometido, y de igual manera pues vendrá un nuevo gobierno y eso es lo que no hay que permitir, que pase desapercibido lo que debe de aplicarse a la justicia, que tiene que llamarse y hacerse pagar a los responsables de esta catástrofe económica del país por su malo manejo. Igual tiene que hacerlo Venezuela, igual tiene que hacerlo Argentina. No es en este momento porque ya está Macri, ya está solucionado el problema, o porque ya la oposición ganó el Congreso venezolano, ya está solucionado el problema. No, aquí no se ha solucionado nada. Aquí se ha ganado una primera guerra, no, se ha ganado una primera batalla, pero la guerra está latente. Y esa forma de nosotros poder ganar esta guerra es ganándole a la corrupción, ¿no? Y insertando la honestidad, la dignidad de los funcionarios electos. No permitir que Venezuela
haga de la vista gorda ante los atropellos y los abusos que ha cometido este gobierno, que tiene que fiscalizarlo, que tiene que juzgarlo, que tiene que llamarlo a juicio político a todos aquellos que han violado la Constitución, que han atropellado la dignidad de los venezolanos, de los argentinos, y de igual manera algún día pues tendremos que hacer pasarle esta factura al gobierno ecuatoriano. Jimmy, pero aquí hay una pregunta que quisiera hacerte. Tocaste algo interesante que fue, hay que hacerles pagar por la justicia. La pregunta es, ¿qué justicia? Recuerda que ahorita en Ecuador estamos en una cefalía de justicia, porque todo está controlado desde las sabatinas. Ahora lo mismo sucede porque recuerda que el mismo régimen o el modelo del régimen ecuatoriano ha sido una copia de lo de Chávez, y lo de Chávez una copia de Cuba, y así sucesivamente. También tenemos el caso en Argentina. Bueno, ahí como que de pronto no ha logrado controlar tanto, pero igual, o sea, están infiltradas todos los organismos de control y más que todo de los que manejan la justicia. ¿Cómo podemos pedir justicia? Yo pienso que debe de existir primero un proceso. Por ejemplo, lo que hizo Capri me parece excelente. Aquí nadie se me baja del barco mientras que las auditorías no hayan terminado. ¿Sí? Que me parece a mí excelente. Pero igual, o sea, ¿cómo vas a poder hacerle pagar con un juez que ha estado bajo la tutela y complaciendo todos los caprichos habidos y por haber de las autoridades de gobierno? Entonces yo pienso que eso también hay que analizar. Aquí lo interesante Luis, es que el pero ahí pueblo hay no una salga cuestión. nunca del control. Dígame, Wellington, adelante. Yo creo que a través de hacer unas veedurías ciudadanas, porque pedimos aquí que sería cuando estuvimos en el consulado, ¿no? Cuando la MAR salió al paso a decir que ellos iban a socializar esta ley de herencias y plusvalía, cuando ellos son solamente el partido político, no representan a la mayoría de los ecuatorianos, ellos representan solamente al partido político Alianza País. Entonces se le acabó el escenario. Si nosotros pedimos que, o Venezuela pide veeduría ciudadana, eso quiere decir que puede pedirle que los jueces sean cuestionados por la forma en la que han venido trabajando. Y eso es un golpe ya de alerta que si en caso los jueces se ponen corruptos, inmediatamente van a ser sancionados, pero a la cárcel. ¿Usted cuándo ha visto un juez preso? Bueno, aquí en ¿Entiende? este régimen, Eso el se tiene régimen que hacer. ecuatoriano se ha visto ya algunos jueces presos, ¿no? Pero porque no hacían la voluntad de ellos. Exacto, pero acá hay que juzgarles por los actos ya cometidos, así como este mismo fiscal de la nación, a Chiriboga. O sea, se le tiene que juzgar. ¿Cómo es posible que hasta ahora Pedro Delgado no haya sido pedido por el Ecuador en extradición? ¿Qué es lo que temen de Pedro Delgado? Que vaya a decir que les comprometa, que eso es lo que les dijo Pedro Delgado. Recuérdense que esa fue la penosa que mandó, que usted mucha información. Automáticamente se detuvieron. Entonces, eso es lo que tiene que suceder a través de una veeduría ciudadana. El pueblo tiene que pedir que se les juzgue hasta los jueces de acuerdo a los actos de corrupción. Tiene que darse ese tipo de cambios para que automáticamente. Me parece que estamos perdiendo el audio con usted, Wellington. Jimmy, Sí, adelante. bueno, y eso es una parte importante de la que acaba de mencionar Wellington, pero no precisamente solo a través de la veeduría ciudadana. Por ejemplo, Venezuela en este momento lo primero que tiene que hacer el Congreso es tomar muy en cuenta cómo van a reformar el sistema de la justicia, ¿no? Buscar una alternativa para que ese ente no vuelva a caer en manos de la corruptela, ¿no? Que sea netamente independiente del gobierno de turno, ¿no? Y eso es lo que todo país debe de buscar. En este país ustedes bien pueden notar que esa es la gran diferencia, ¿no? Puede ser demócrata o republicano, pero el banquillo de la porque lo llaman la Corte Suprema, ¿no? Y eso es donde todo tiene que pasar por la ley, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes que Venezuela tiene la gran oportunidad, especialmente Venezuela. Listo, ¿me permites un ratito, Jimmy? Vamos a ingresarlo a Wellington. Eso me toma un segundo, si me permites. Aló, adelante, Wellington.
Sí, no sé si usted le llama a Jimmy, pero me parece raro que se me caiga la llamada. Oiga, un Le poquito cuento que raro. no se le, no, estamos al aire ahorita. Bueno, le cuento que no se cae. Los tengo ya los dos prácticamente a Jimmy y a usted, pero en dos líneas separadas. Así que déjeme conectarme rápidamente con Jimmy y decirle que le vuelvo a llamar. Está bien, ¿quiere que yo Listo. siga hablando? No, deme un segundo porque voy a mandar a un ratito a pausa también a los radioescuchas. Nos den un segundo para solucionar esto.